Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Oyentes de Global, amigos y amigas, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. A media tarde, con las mismas ganas de hacer radio, con la misma pasión, para poder compartir criterios, comentar la coyuntura o abrazarnos de lleno al tema de las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. Estamos prácticamente a menos de un mes, tomando en cuenta el programa electoral, estamos a menos de un mes para las justas de carácter acá en Sucre, a nivel capital y a nivel departamental. Sin más preámbulos, quiero saludar en el marco siempre del equilibrio, absolutamente para dar, ¿qué le digo?, satisfacer las expectativas que tiene la gente que está participando en este proceso electoral por llegar a compartir los micrófonos de Radio Global. En ese entendido, tengo el gusto de saludar a la abogada, doctora Fátima Tardío, candidata por el grupo que lidera Luis Ayllón, Gente Joven, ¿no? Así es. Muy buenas tardes, Fátima. Doctora Fátima Tardío, qué gusto de saludarla. Bienvenido acá a Global. Muy buenas tardes, don Fabio, qué lindo poder estar aquí en Global y no es, como usted sabe, la primera vez. Hemos tenido muy lindas entrevistas, sendas charlas, todas siempre enfocadas en cómo podemos ayudar, trabajar, servir a esta región y a esta ciudad que amamos tanto. Muy bien. A ver, por protocolo, porque hay necesidad. A veces los medios descuidamos temas que aparentemente no tienen significación, pero que agaza el lado humano. Tal persona es de Sucre, tal persona vivió en tal barrio, tal persona tuvo como padres a tales personas. Hablar de la familia, porque es importante, ¿no es cierto?, conocer el lado humano del candidato, porque hay necesidad también de que la gente sepa quién va a ser su próxima autoridad en la gobernación, en el consejo, en la asamblea o, en este caso, en la alcaldía municipal. Es necesario que la población conozca el lado humano. Oiga, y esto no solamente es en Sucre una sugerencia o una virtud de la Global. Estaba escuchando programaciones del exterior del país y casi todos coinciden en la necesidad de tocar la parte humana del candidato. Y en ese entendido, además es norma del programa desde su aparición allá hace casi 10 años atrás, conocer el lado humano. ¿Quién es Fátima Tardío? A ver, Fátima Tardío es hija de un sucrense, de un chuquisaqueño. Mi papi supo ganarse, creo yo, y tengo que reconocerlo como hija, el reconocimiento, el aprecio, el cariño de su ciudad, de su departamento, el doctor Humberto Tardío. Yo le cuento, don Fabio, que donde voy en la última caminata, en las caminatas, en los barrios, no falta alguna persona que se acerque y me dice, perdone, ¿usted es la hija del doctor Humberto Tardío? Y yo, claro, con orgullo digo, sí, es mi papá, soy su hija menor. Y me dice, no, su papá un gran hombre, ha hecho tanto por la región, ha hecho por Sucre, esto, el otro. Sobre todo, un buen hombre. Sé que ha sido un muy buen jefe, una buena persona, un caballero y en todos los ámbitos una buena persona. ¿Por qué les resalto? Porque yo hago suyas mis palabras, de alguna manera también caminamos la historia de nuestros padres, somos su legado y yo pienso honrar la historia, el caminar, el legado de mis padres
Yo sé que en todas las entrevistas siempre hablo mucho de mi madre, yo tenía una relación muy, muy cercana con mi mamá, pero de mi papá he aprendido cosas fundamentales para la función pública, desde honestidad, pero sobre todo honorabilidad. Era un hombre muy honorable y en mí infundió eso, ¿no? De ser, primero, de servir. Yo me he criado en el servicio, viéndolo a él, pero sobre todo también este tema de la honestidad y el honor, ¿no? Él, por ejemplo, me ha enseñado que en la política, a diferencia de lo que otros creen, no todo vale, ¿no? Ha debido escuchar usted la famosa frase, en la guerra y en la política todo se vale. No es así. Él fue el primero en enseñarme que se puede hacer una buena forma, que se puede ser un buen político siendo honorable, siendo buena persona, siendo honesto, decente, y que hay otra forma de hacer política. Así que soy hija, orgullosamente, del doctor Humberto Tardío, abogado, presidente Cordech, vocal del Tribunal Departamental, muy involucrado con el Colegio de Abogados, sobre todo un buen tipo, una buena persona. Y de... A ver, antes, Adelante. y seguramente lo que pueda hablar, porque uno en esta época preelectoral, uno tiene que tener cuidado al máximo al hablar con un candidato. Pero lo que voy a decir de ninguna manera favorece o perjudica absolutamente a nadie. Voy a hacer un paréntesis. Eran los años 80 y en la radio La Plata, en mi programa deportivo Ovación, habíamos visto la necesidad de hacer realidad el Estadio Patria. Era la radio más importante, 3 radios en aquella época, y cada comentario, cada opinión tenía un peso pero tremendo en la opinión pública. Y de lo que estoy hablando me van a ratificar aquellos que fueron empresarios constructores, gente al más alto nivel en el terreno económico, en la parte de la construcción, cómo bregamos desde La Plata, desde el programa Ovación, para encontrar, ¿qué le digo?, apoyo en la gente. Y hubieron políticos como el doctor, ya nadie lo debe recordar con el paso de los años, Ciro Humboldt Bazero, era senador o diputado en aquella época, y se me acercó, señor Porcel, ¿qué es el Estadio Patria? Le expliqué y le dije, oiga, si usted abandera el Estadio Patria, va a ser elegido las cuantas veces que quiera de asambleísta. Lo convencimos, y él no agarró eso de ganar popularidad, era famoso, era políticamente hablando un ideólogo del MNR, y lo convencimos y él con su propia plata nos llevó a algo así como 15 personas a La Paz para sacar una ley. Estoy hablando del doctor Hugo Pope también, que fue el que redactó un proyecto de ley para que la fábrica de cemento otorgue al Estadio Patria el 4.22% por bolsa de cemento comercializada. Con ese proyecto de ley, no, era un decreto. El doctor Ciro Humboldt logramos en La Paz que el Ministerio de Industria, si no me equivoco, aceptara, y con ese instrumento legal el Estadio Patria se potenció. Imagínense, por bolsa de cemento el 4.22% del valor. Y había necesidad de hablar con la gente de la corporación. Y ahí conocí a un tipo, pero identificado, Fabio, ¿cómo no nos vamos a solidarizar? ¿Cómo no vamos a empujar este anhelado proyecto como es el Estadio Patria? En aquella época, un campo deportivo era un anhelo de la población. Entonces, el doctor Humberto Tardío le puso el hombro, el doctor Hugo Pope, Ciro Humboldt Bazero, y ahí apareció una camada, una generación de gente chuquisaqueña. La señora, caramba, se me está yendo, la señora de Ramos, Irma de Ramos, una excelente profesional, don Julio Pareja, el ingeniero, don Julio Gorena, en fin, gente identificada con el Estadio Patria. Hicimos realidad la primera fase del Estadio Patria. Después es otra historia, vino el MIR, vino Jaime Paz Amor, etcétera, etcétera, y se construyó otra fase del Estadio Patria. Quería hablar de Humberto Tardío, amigo de aquella época, ¿no? Y una gran persona, pero una autoridad más, una gran persona además. No, gracias. Quería complementar. Gracias, nada don más. Fabio, porque a veces puede sonar como vituperio en boca propia, pero verdaderamente mi padre, gestor de varios de los grandes proyectos que hoy por hoy sostienen a Chuquisaca y a Sucre, el Estadio Patria, el ex aeropuerto Juan Azurduy Padilla, ahí está la placa
orgullosamente como hija, yo cuando viajaba, cuando todavía funcionaba ese aeropuerto, ver el nombre de mi papi, el proyecto Sucre Ciudad Universitaria, porque mi papá era gerente de Cordech, entonces presidente de Cordech, así que impulsaron, y en el departamento todo el tema de Iboperenda, Muyupampa, la Facultad Defensores del Chaco fue impulsada por mi papi, así que yo, orgullosa hija del doctor Humberto Tardío, forjada en su trabajo, forjada en su vocación de servicio a esta tierra, porque como mi papi murió en esta tierra, en su barrio, en Surapata, murió en esta tierra, don Fabio, muchas veces, yo cuando estudié en el extranjero le he dicho, que venga, que se quede conmigo el año, los 2 años, no quería moverse de Sucre y me dijo, a mí me sacan de Sucre por las patas, por delante, pero papá, son unos meses, amador de su tierra, y esa es Fátima Tardío. Y bueno, de mi madre he hablado muchísimo, profesora, ha sido profesora, mire, este es un dato que también mucha gente no conoce, ha sido profesora aquí en Sucre, pero usted sabe, tenían que hacer su año de provincia, y el año de provincia se convirtió en 6 años en Tarabuco, así que he vivido yo mis primeros años en Tarabuco, creo que estaba más acostumbrada a estar allá que acá, y después, muchos años después, se viene aquí a ser profesora de varias escuelas públicas, por supuesto, maestra de Estado, se jubila ahí, y además teníamos una tienda en el Mercado Central, así que yo he pasado gran parte de mi vida entre las aulas, ahí aprendí a leer, en Tarabuco, concretamente, y en las aulas del Mercado Central. Así que esa es Fátima Tardío, y hoy, bueno, además ya usted conoce mi recorrido dentro de la universidad, yo soy sucrense, he nacido aquí en Sucre, ¿no? Chuquisaqueña, sucrense, he estudiado aquí en la Universidad de San Francisco Javier, pese a que he estudiado muchos años en el extranjero, conozco mucho la realidad de otras ciudades, de otras formas de gestión, 2 de las maestrías y el doctorado las he estudiado en el extranjero, he vuelto a mi tierra a seguir sirviendo y me quiero quedar aquí sirviendo, y ya como usted sabe, directora, decana, en algún momento gracias a la suplencia legal, rectora, vicerrectora de la Universidad de San Francisco Javier, y hoy felizmente casada, don Fabio, y madre de una pequeña niña, se llama Renata, mi hijita, tiene 3 meses, y estoy disfrutando, mire cómo se me alegra la cara de la maternidad de mi bebé, en una época muy linda de mi vida. ¿No la está descuidando? No, porque las mujeres sabemos hacer ambas cosas, como todas las madres trabajadoras de Bolivia, porque el tiempo de permiso, de licencia, digamos, cubierta que tenemos es tan poco, solo 45 días posparto, y 45 días después ya tenemos que estar dentro del trabajo, en este caso, además de la campaña. Pero como le decía a alguien, estoy esforzándome el doble, por supuesto, no duermo, por eso estoy con ojeras, llego a mi casa y claro, lactancia, ver a la niña, cuidar a la niña, cambiar. ¿Y no estuvo tentado de llevar a la niña en la espalda con el famoso kepi? En algún momento sí, no solo tentada, ya la he llevado en el famoso kepi, aquí en mi pecho, en varias oportunidades, en alguna proclamación con los cuidados debidos, mi niña me acompaña, porque yo creo firmemente que los niños en Bolivia acompañan los pasos de sus madres. ¿Cuántos niños de gremiales hemos visto estar al lado de sus mamás en una mantita, en un aguayo, en un cajoncito? ¿Cuántos niños de maestros como yo, esta niña de maestra, en un cajoncito, con una mantita en la esquinita del aula, mientras mi mamá me enseñaba a leer a las niñas? Le acompañaba en el mercado, y seguramente mi hija me acompañará no solo en la campaña, sino en clases, irá conmigo a clases, así que hoy por hoy Fátima Tardío es sobre todo mamá, y ahora en esta justa electoral rumbo a la alcaldía. ¿Desde cuándo en la docencia? 2007, de hecho le he traído aquí una certificación que ya después hablaremos. Desde docente, aquí está mi certificado de la universidad oficial, ahí se ve el sello, se ve absolutamente todo. Es que alguien ha dicho que no era docente en ese año, pero desde el 24 de abril del 2007 como docente. 2007. ¿Entró por examen? Sí, docente a contrato a plazo fijo a través de una convocatoria. Nadie me conocía, pero logré entrar a la universidad, y en ese tiempo, cuando uno era docente a contrato, cada año salías y tenías que volver a presentarte. Y desde docente titular desde el 2011, dice esta certificación. A mí a la memoria me falla, pero aquí está perfectamente desde el 2007 como docente en la universidad hasta el día de hoy. ¿Ya hizo carrera? Hice
Hice carrera como docente a contrato, docente titular, me presenté al examen de titularidad y competencia y lo gané para la materia de Derecho Civil 4 y estoy ahí desde mucho antes como contratada, y esta modalidad de docente a contrato a plazo fijo, y luego como docente titular hasta la fecha. He sido docente en Derecho, en Sociología, docente investigadora, he sido directora del Centro de Investigación, Interacción y Desarrollo, del CICID, he sido luego directora de carrera, la primera directora de carrera de Derecho en la historia que ha habido, luego decana, la segunda después de la doctora Cole, y como le digo, en mi calidad de decana, mucho tiempo he sido vicerrectora y rectora de la universidad, sobre todo en vicerrectorado. He tenido la oportunidad de estar mucho tiempo como vicerrectora itinerantemente, y yo pues agradezco además con una amplitud en la posibilidad de trabajo desde vicerrectorado y en algún momento también desde rectorado, y por supuesto, sobre todo como decana y directora. Muy bien, se postuló para vicerrectora. Me postulé para vicerrectora, me postulé para vicerrectora, fue un camino muy lindo, era y sigue siendo una actividad que a mí me sigue apasionando. Para mí la universidad es mi vida, desde el 2007 hasta la fecha. Seguramente he pasado más tiempo en la universidad que en mi casa propia. La universidad para mí, mis alumnos sobre todo, se han convertido en mi familia. Les tengo mucho cariño y mucho aprecio, y mi vocación de servicio desde la educación sigue vigente, sigue presente, don Fabio. Yo considero que solo a través de la educación se puede salir de las vías del subdesarrollo. Es la educación la respuesta a muchos de los males que tenemos como sociedad. Muy bien. ¿Qué puede apuntar como aporte a la universidad desde decana de Derecho? Yo creo que, y no solo yo, o sea, no es que crea, sino esto es un hecho verificable, hay un antes y un después en el paso de la Facultad de Derecho. Cuando la Facultad de Derecho llegó a mis manos, no teníamos, económicamente hablando, ni para solventar el pago del teléfono de mi oficina. Nunca voy a olvidar eso, ¿no? Verdaderamente, económicamente se estaba muriendo la Facultad de Derecho, y al momento de dejar la Facultad de Derecho yo les dejo con más de 3 millones de bolivianos. 3 millones de 3 bolivianos. millones de bolivianos. Dejó A la Facultad de Derecho, he dejado más de 3 millones de bolivianos. Y ¿cómo generó esta plata? Reitéreme. a través, sobre todo, de 2 grandes o 3 grandes fuentes de financiamiento que nunca antes habían sido exploradas. La primera es la cooperación internacional. Había y hay un cúmulo de dinero de cooperación internacional para el desarrollo y sobre todo para la educación que no había sido explorado. Gran parte de nuestros posgrados, por ejemplo, uno de los más grandes, el de Derechos Humanos en la Administración de Justicia, fue cubierto por la cooperación alemana, la Konrad Adenauer. La Konrad Adenauer pagó 2 o 3 versiones también para la capacitación de lideresas y líderes para autoridades indígenas originarios campesinos, ¿no? Cubría su alimentación, su comida, y además todos los cursos que se daban, formación en derechos, en constitución, en derecho constitucional y demás, más o menos 3 versiones. Y seguramente también 3 versiones en formación en derechos humanos a estudiantes de altísimo nivel, también pagados. Le doy solo un ejemplo, por la Fundación Konrad Adenauer, mi saludo y mi gratitud a ellos siempre. La cooperación alemana fue fundamental. Nosotros instalamos una cátedra libre que se llamaba Konrad Adenauer, casualmente, pero le doy un ejemplo. Hemos trabajado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas muchísimo a lo largo de mis 10 años de gestión, desde dirección hasta decanato, muchísimo con el Grupo Técnico de Justicia, UNICEF, o ACNUD, le digo, la Oficina del Alto Comisionado, don Denis Racicot era el director, respaldó la gestión financieramente, pero sobre todo a través de cursos, de capacitación. En gran parte el diseño, no en gran parte, el diseño curricular de Derecho se hace en base a todo un estudio, el diagnóstico en base a una consultoría muy grande que paga la UNFA, bueno, toda la cooperación internacional. La segunda es a través de una vinculación privado-público, que fue muy, muy interesante, y también a través de alianzas público-público. Por ejemplo, las prácticas laborales se hicieron en alianza con, por ejemplo, gran parte del órgano judicial y otras instancias. Y sobre todo la consolidación y creación del que hoy por hoy es uno de los grandes centros de posgrado de la universidad. Cuando yo llegué a Derecho no tenía centro de posgrado. No tenía. No tenía. La única facultad que tenía era Contaduría. Hoy
es uno de los centros de posgrado, si no el primero, ya he dejado la decanatura, pero hoy es uno de los grandes centros de posgrado de la universidad, el más rentable y el que hoy por hoy sigue siendo uno de los sostenes económicos de la universidad. Ah, interesante. Dejó 3 millones de bolivianos, dice, ¿no? Así es. A ver, ¿dejó algo pendiente como decano? Absolutamente nada, don Fabio. Yo verdaderamente no es mi interés hacer ningún tipo de polémica al respecto, pero le he traído más de 3, 4 certificaciones, todas originales, ¿no? Absolutamente todas. Aquí hay una de la Contraloría, aquí tengo otra de un REHAP, ¿no? Ahí está. Tengo 2 REHAPs a falta de uno. Tengo otro de la universidad, 2 de la universidad, donde señalan que no tengo absolutamente nada pendiente, ni en mi paso como directora, ni en mi paso como decana. En la Contraloría señalan claramente que no tengo ninguna cuenta pendiente con el Estado como funcionaria pública en mi paso como directora y decana. En el certificado de antecedentes penales dice que no registro antecedente penal referido a nada, ni de sentencia condenatoria, ni ejecutoria, ni en rebeldía, ni en suspensión condicional del proceso. Dicen que soy docente desde ese momento y que no tengo ningún proceso, ni auditoría, ni rendición de informe pendiente de la universidad. Yo creo que la mejor forma de aclarar cualquier tipo de afirmaciones falsas son con documentos. Así que le traigo porque yo sé que no es el medio, pero fue desde este medio del cual se señalaron algunas afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad, completamente falsas, como puede usted o el que guste corroborar. Hoy por hoy toda la información está y tiene que ser pública. Así debería ser de todos los candidatos, así que lo único que yo dejé para derecho fue buenas obras, un sostén económico importante, una cantidad de becas importantes, mucho trabajo, mucho servicio y sobre todo un compromiso personal de vida hacia mi facultad, hacia mi carrera y sobre todo hacia mis estudiantes. Para cesar el tema de la universidad, no todas las preguntas son buenas, a veces también hay preguntas que hay necesidad como medio. Se habla mucho de que los directores y los decanos poco hicieron en derecho para cambiar la currícula que seguía siendo del siglo XX en este pleno siglo XXI. ¿Usted también formó parte de ese grupo? A lo largo de toda la dirección y todo el decanato se ha desarrollado todo el proceso que luego ha visto el objetivo cumplido de tener un rediseño curricular. El rediseño curricular de la carrera de Derecho, el actual, se inició en mi gestión como directora de carrera. No le llega, por lo tanto, el comentario de no, que... están todos los documentos firmados. Es más, la aprobación del Consejo Facultativo del actual rediseño curricular lleva mi firma. Y de los directores de carrera que en su momento estaban, me acuerdo de la licenciada Romy Durán de comunicación, pero lleva mi firma y de esto podrían dar fe el secretario general del Consejo Facultativo, Ronald Céspedes, que hoy trabaja en la Defensoría, pero bueno, desde dirección, desde decanato, iniciamos. En su gestión arrancó el cambio de la currícula en Derecho. Así es. Que paradójicamente la carrera o la facultad más antigua de Bolivia seguía con una currícula del siglo XX. Así fue, y todo el proceso de autoevaluación y gran parte de la currícula del rediseño del antecedente se llevó adelante en mis 2 gestiones. Finalmente se culminó en la gestión de mi amigo y colega Freddy Magariños, pero esto es así, uno trabaja articuladamente, muchas veces son otras gestiones las que ven los logros, pero sabemos desde cuándo y cómo se inició este proceso y, como le digo, ahora felices de contar con un rediseño. Cambiamos de página. Corto paso por la gobernación, pero que marcó en usted. Marcó en mí y marcó en la población. 50 días, pero de una lucha implacable contra la corrupción. En 20 días, porque así fueron, realmente transparentamos gran parte del entramado y del mal manejo que había en varias instituciones como el CEDES en algún momento, y que se sacó públicamente las situaciones que había, desde clanes familiares hasta contrataciones irregulares y bueno, un sinfín de cosas. El hecho es que se transparentó, se inició un proceso sin parangón de transparentización, de gobierno abierto, de lucha contra la corrupción, de reestructuración dentro de la gobernación. En menos de 50 días, verdaderamente
dimos un salto dramático, igual que le decía que hay un antes y después de la Facultad de Derecho, una vez que yo llegué como decana, hay un antes y un después en la gobernación, después de la llegada de Fátima Tardío como secretaria general y Luis Ayllón como gobernación. Perfecto. Usted habla de clanes, de grupos familiares, de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué nuestra sociedad permite que haya corrupción en tal institución? Hablemos de la institución pública. Lamentablemente, casi en todos los niveles de la administración pública escuchamos esto: corrupción, clanes, grupos familiares que dominan, etcétera, etcétera. ¿Por qué permite nuestra sociedad esto? Y lamentablemente estos casos de corrupción jamás terminan ventilándose o transparentándose. Porque la gestión pública y la administración pública se da entre cuatro paredes, don Fabio. Por eso probablemente la propuesta más grande e innovadora que nosotros tenemos para el municipio y que le empecé a desarrollar, yo le agradezco a Luis Ayllón por haberme permitido y haberme dado toda la cobertura y la apertura necesaria para que en mi posición como secretaria general, porque fue lo primero que hice al pisar la gobernación, pueda hacer implementar lo que yo denomino gobierno abierto. Resulta fundamental que todas nuestras instituciones den un paso hacia una nueva forma de administración que se llama gobierno abierto. El gobierno abierto permite transparentar toda la gestión justamente en las instituciones que usted dice. Mientras sigamos manejando las instituciones entre cuatro paredes, y cuando hablo de manejar, me refiero absolutamente todos los procesos. Mientras sigamos manejando las instituciones públicas entre cuatro paredes, jamás se va a poder desterrar la corrupción y esta va a seguir campeando en todos los niveles. Por ejemplo, don Fabio, si yo le pregunto, ¿ustedes saben o usted sabe quiénes trabajan en las instituciones públicas? Por ejemplo, en la gobernación, la respuesta será no sabía. Y cuando yo llegué como secretaria general y empecé a ver los manuales operativos de funciones, empecé a ver la estructura organizacional, empecé a ver, como le decía, el tema de los clanes familiares, de las contrataciones ilegales, irregulares, etcétera, verdaderamente era una situación de no creer. Y yo decía, ¿cuánto quisiera yo que la población conozca esto? Hay que abrir esto, que la misma población juzgue, porque por ahí no le creen a Fátima Tardío, que juzgue y vea, igual que ahora traigo documentos, que conozca. A ver, que conozca quiénes son los directores, los secretarios, quiénes están trabajando, si tienen el perfil, si no tienen el perfil, si hay o no nepotismo, si hay o no tráfico de influencias. Y mire, el gobierno abierto es la mejor forma verdaderamente de controlar todo lo que pasa, de transparentar todos los procesos. Y cuando hablo de todos los procesos me refiero desde contratación de personal, compras menores, licitaciones. Si nosotros hablaríamos de cómo se hacen las contrataciones menores, por ejemplo, las compras menores, si hablaríamos de licitaciones, bueno, mucho se dice en periódicos y demás, pero es la mejor forma, la forma de administrar la cosa pública de manera honesta, transparente, abierta, y que los ciudadanos, los medios de comunicación, todos tengamos acceso a esto desde la comodidad. Y no solo eso, los trámites directamente deberían ser digitalizados, tecnologizados. Esta es una forma de amarrar las manos a todos aquellos que quieran seguir usando influencias, que quieran seguir sirviéndose del nepotismo, sirviéndose de las instituciones y que quieran seguir haciendo cosas dudosas o realmente ilegales entre cuatro paredes. Luego hablamos del tema anticorrupción, si le parece. Perfecto. Bueno, a ver, usted llegó al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Así es, llegué, hay personas que quieren instalar la narrativa de que no, pero no, o sea, yo llegué, obtuve 95 puntos, tenía, de acuerdo al informe oficial formal, el primer informe que sacó la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Senado, la mejor nota, 95 puntos. De hecho, fue este medio el que dio la primicia de la nota obtenida, 95 puntos sobre 100. Y en ese sentido, además, pensé llegar como titular, pero llegué entre casi 300 personas, llegué a formar parte como vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Le faltó poco para ser vocal titular del Tribunal Supremo? Muy poco, y eso no estaba en mis manos. Yo ya había obtenido la mejor nota posible, siempre es
posible tener un 100, pero yo tenía 95 sobre 100. Tenía absolutamente todo el merecimiento, el mérito, el reconocimiento, la capacidad, la experiencia y la nota necesaria. Y si se hubiera cumplido el hecho de que se iba a nombrar a los que en derecho les pertenecía el cargo, es decir, a los que por nota tenían que haber sido nombrados, le aseguro que yo estuviera hoy dentro del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, me pusieron como suplente. Esto, por supuesto, no deja nuevamente de poner este mal sabor de boca, de decir qué pena. Y esto seguramente es lo que sienten cientos de jóvenes sucrenses, sobre todo, y bolivianos, ¿no? De haberse sometido a un proceso de méritos, de competencia, de obtener la mejor nota y que te cierren la puerta por no tener padrinos políticos, por no tener componendas, bueno, o por otros factores totalmente ajenos a la meritocracia, la experiencia y el profesionalismo. Brevemente, ¿cómo ve a Sucre, cómo ve a Chuquisaca? Como un municipio completamente abandonado, en todos los sentidos. Yo he tratado de ir pensando cuál sería el término correcto para poder definir en una frase, en una palabra, la situación por la que está atravesando Sucre, porque es tremendamente caótico. Y para mí el término que ha surgido en mi mente y en mi corazón es abandono. Es un municipio completamente abandonado porque no hay agua, porque no hay servicios básicos, porque estamos andando en basura, porque los animalitos en la calle están sufriendo y son de riesgo para la población, abandonados porque no hay reactivación económica, porque no hay empleo, porque hay una migración masiva, porque no hay regularización de derecho propietario, porque no hay planificación urbanística, porque perdemos cada día nuestro acervo cultural, histórico, patrimonial, y porque definitivamente hemos sido puestos en el patio trasero, ya no sé ni segundo, tercero del contexto nacional en todos los ámbitos. No hay ciudadano en Sucre que no sienta este abandono. Al salir de nuestra casa, al poner un pie fuera de nuestra casa, sentimos este profundo abandono de que es el escenario más cercano al Estado que tenemos, que es el municipio. Cuando me preguntan en términos sencillos en los distritos qué es el municipio, es la esfera estatal más cercana que tenemos los ciudadanos. No es algo lejano que esté en La Paz, no es algo lejano, es algo tan cercano que hace que nuestra vida sea buena o mala, que nuestra vida sea digna o indigna, en todo, en los trámites que tenemos que hacer, bueno, en todas nuestras actividades, ni bien ponemos un pie fuera de nuestra casa, estamos en el municipio y él es el encargado de hacer que nuestros días en esta ciudad sean mejores o peores, como en este caso. Perfecto. Chuquisaca. De igual manera, un departamento que lamentablemente ha sido lacerado por el tema de la migración, de la poca del poco incentivo en el ámbito de la producción. Tenemos tanta potencialidad como Sucre tiene la potencialidad del turismo, Chuquisaca tiene tanto potencial en la producción de varios, de un sinfín de productos como el ají, etcétera, un sinfín de potencialidades verdaderamente tiradas a la basura, y lamentablemente Chuquisaca en el último nivel de los departamentos, como uno de los departamentos más pobres del contexto nacional. Tanto así que, por ejemplo, el tema de la migración masiva, no solo del municipio de Sucre, sino del departamento, nos ha costado un curul. Hemos perdido por supuesto significa un desmedro en el ámbito político, continuamente esto significa un desmedro en el ámbito económico, en la asignación de recursos, y sin lugar a dudas en el ámbito humano del desarrollo y social también significa un golpe muy duro. Chuquisaca y Sucre tristemente en un abismo y en una situación que necesita ser intervenida. Son un municipio y un departamento que necesitan ser salvados, que necesitan funcionar, que necesitan orden, por supuesto, y sobre todo, se necesita que este abandono del cual yo le estaba hablando pase a ser amparo, este puente entre el abandono al amparo que deberían dar las instituciones, tanto el municipio como el departamento y el nivel central, a esta región que tanto necesita desarrollo económico y social. Perfecto. Su nombre sonaba de candidata. ¿Por qué tardó tanto en definir su postulación? Porque no iba a ser candidata, don Fabio. No fue una situación de indecisión mía.
no se me había invitado a ser candidata, me habían propuesto algunas fuerzas políticas, no esta, a eso me refiero, no me había invitado Alianza Gente Nueva, me habían invitado otras personas, pero como yo le conté personalmente, estaba muy desencantada del ámbito político y sigo desencantada del ámbito político. Estoy aquí para hacer una nueva forma de hacer política, una nueva forma de ser política también. Creo que es posible una nueva forma de hacer política, porque don Fabio y yo estaba muy desencantada de la política, más con lo que sucedió con el Tribunal Supremo Electoral. Estaba con un hartazgo, como está gran parte de la población, y por eso le digo, los entiendo y las entiendo cuando a veces nos dicen, no quiero saber nada de los políticos han venido, nos han mentido, pero don Fabio, yo les respondo y les digo, yo nunca he sido diputada, senadora, concejal, alcaldesa, jamás he vivido de la política, soy, como el nombre dice, en este caso es real, verídico, gente nueva en política, jamás he sido asambleísta, ni he tenido un cargo que se me pueda reprochar desde el ámbito político, y en ese sentido no tengo lo que coloquialmente se llama como cola de paja o cola que se me pise, ni una mochila grande, fuerte, o sea, pesada en el tema de corrupción. Esta oportunidad que me da justamente Gente Nueva llegó cuando yo acepté, don Fabio, es decir, no hubo un retraso. Cuando llegó la invitación de la Alianza Gente Nueva, acepté por varias razones. Primero, porque creo firmemente, don Fabio, que si las buenas personas se desentienden de la política, es decir, nos saltan a la arena política, siempre vamos a estar gobernados por malos. Si la gente, por malos políticos, si la gente honesta no salta a la arena política, siempre vamos a estar gobernados por deshonestos. Ya Platón decía, el precio de que los buenos se desentengan de la política es ser gobernados por malos. Ese fue mi principal impulso. Ya programáticamente había una articulación muy cercana, muy directa con Luis Ayllón, no solamente por la amistad que nos une desde los años de la universidad. Usted sabe que esas amistades son muy consolidadas cuando no teníamos ningún interés, por ahí ni 5 pesos en nuestro bolsillo, éramos siempre 2 estudiantes. Desde esos años emerge mi amistad con Luis y habíamos trabajado juntamente en la gobernación. Ya le contaba un poco esta articulación natural, fuerte, que se dio en el trabajo, forjada en el trabajo, y finalmente ahora en este proyecto que yo siempre me jacto de decir que es un proyecto ciudadano más que un proyecto político. Ya está en campaña. ¿Cómo evalúa? Dura, la campaña está siendo fuerte, estamos posicionados en los primeros lugares, en muchas encuestas verídicas, reales, no falsas, estamos en un primer lugar, aún, como usted dice, haber entrado tarde a la contienda política, en menos de un mes nos hemos posicionado en el primer lugar. Ha habido muchos que han venido trabajando meses, pero en menos de un mes, con mucho trabajo, esfuerzo, nos hemos posicionado en un primer lugar. Y bueno, verdaderamente le quiero decir, haciendo y trabajando día y noche en la campaña para que este proyecto ciudadano, que ya ha dejado de ser solo de Fátima Tardío, sea y se consolide como este proyecto del cual yo les hablaba, de este proyecto que llega al municipio para amparar a su población, para dar agua al que no tiene agua en zonas altas, para dar luz a aquellos barrios que hoy están caminando por oscuridad, para dar caminos, calles, para consolidar el derecho propietario de las personas, para ordenar, para planificar esta ciudad tan hermosa, pero que hace muchos años ha sido dejada a su suerte en el marco de una poquísima o escasa planificación, para potencializar el turismo de esta hermosa ciudad a la que amamos y en la que hemos vivido. Esa es nuestra única intención, don Fabio, no tenemos ninguna otra intención, les reitero, jamás hemos vivido de la política, no pretendemos ni necesitamos vivir de la política, jamás nos hemos eternizado ni enraizado en la política, nunca hemos sido candidatos a nada.
a nada, ni a concejal, ni a diputado, ni a senador, ni a alcaldesa, ni a nada. Y esta es la primera vez, y si el voto ciudadano nos favorece, si las madres, si las mujeres, también en el marco de tener una alcaldesa mujer, pero si los hombres también, y mujeres y ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad nos apoyan, sabremos responder en esta vocación de servicio, en este trabajo arduo, diario que vamos a hacer para que esta ciudad mejore en todos los ámbitos. Perfecto. Aquí viene la pregunta interesante y luego vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué pilares sostienen su programa de trabajo? Cite, por favor, los más importantes. Les cito los más importantes. Uno de ellos es el ya le decía, no me voy a detener porque ya le he hablado de uno de los pilares que a mí más me emociona y en el que vengo trabajando años, don Fabio, porque yo quería implementar esto aún en la universidad, que es el gobierno abierto. Uno de los pilares importantes que yo creo que dista de cualquier propuesta coyuntural, pasajera, hecha al calor de una campaña, sino verdaderamente tiene un trabajo arduo, es el gobierno abierto. La posibilidad de que se pase de un modelo de gestión cerrada, oscura, encerrada entre cuatro paredes, corrupta, a una gestión de gobierno abierta, transparente, pública, con verdadero control e intervención ciudadano en todos los ámbitos que maneja en este caso la gestión municipal. Este gobierno abierto además permite solo es posible a través de la modernización y la tecnologización. Pasamos, por lo tanto, de un municipio anclado en el siglo XVIII a un municipio realmente del siglo XXI, moderno, tecnologizado, abierto, ¿no? Este cambio de gestión es la matriz, no solamente es una reestructuración pequeña, es un cambio de matriz. Uruguay ha sido punta de lanza en el gobierno abierto. Hoy por hoy hay una articulación de municipios y gobiernos abiertos a lo largo de América Latina. Incluso hay financiamiento para todos aquellos municipios que quieren dar este salto de una gestión completamente diferente. Le decía, en todos los ámbitos, desde contratación de personal, recursos humanos, contrataciones grandes o pequeñas, trámites, todos los trámites desde catastrales, líneas, niveles, absolutamente todo se hace de una diferente manera, modernizada, tecnologizada, digitalizada y sobre todo abierta para que la población sepa cómo se está manejando los recursos que son sobre todo de los ciudadanos. Ese es uno de los grandes pilares. Gobierno abierto. Gobierno abierto. Primer pilar. Primer pilar que toca un sinfín de áreas, ¿no? Como les decía, desde la reestructuración, el buen manejo, la gestión de manejo de los recursos. El segundo pilar es la reactivación de las economías en Sucre, porque en Sucre conviven un conjunto de economías, una pluralidad, es característica del Estado, ¿no? La pluralidad en el ámbito de las actividades económicas, y nosotros queremos solucionar los problemas y dar agilidad, facilidad en la inversión, etcétera, en todas las economías de Sucre, desde los grandes empresarios, medianos empresarios, los emprendedores hasta los gremiales. Entonces, no es una política aislada, diferenciada, no, es una reactivación de todas las economías en plural que hoy por hoy conviven en el municipio de Sucre. Le he señalado algunas, ¿no? Y hay un conjunto de actividades y soluciones específicas y especializadas para cada una de estas actividades. De hecho, hemos sostenido reuniones con los grandes empresarios que hoy por hoy siguen valientemente quedándose en esta ciudad, con los medianos empresarios también nos hemos reunido, hemos sostenido reuniones con los inversionistas, los jóvenes inversores, los emprendedores y también sobre todo con el sector gremial. Entonces, este es el segundo pilar, reactivación de todas las economías de Sucre. Perfecto. Tercer pilar. El tercer pilar, y sí tiene mucha relación con estos dos ámbitos, pero hemos querido poner como un eje central, es el tema turístico. Porque sabemos y conocemos, y he tenido la dicha de vivir muchos años también en el extranjero y conocer muchas realidades, el turismo ha sostenido países enteros y ha sostenido ciudades enteras. Hay países que no tienen nada y que solo viven del turismo.
Hay ciudades cuyos principales ingresos se basan en el turismo y Sucre tiene esta peculiaridad y esta potencialidad en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Entonces, la reactivación del turismo, la potencialización, nuevamente la modernización en cuanto a las políticas culturales, de gestión cultural, las políticas que vamos a implementar en el municipio en el ámbito del turismo, verdaderamente distan de lo que hasta ahora se ha venido haciendo con parchecitos, con ferias, que no digo que estén mal, pero que en ningún caso potencializan a través de una política pública y de acciones concretas el ámbito del turismo. Nuestra propuesta en el ámbito del turismo es verdaderamente innovadora. Ya algo hemos demostrado en dos de los grandes eventos que me ha tocado llevar adelante a mí, conjuntamente con otras personas. La primera, usted se debe acordar, don Fabio, el Congreso Mundial de Mediación. El Congreso Mundial de Mediación en el año 2022, en 5 días, reactivó la economía de Sucre, desde hoteles, restaurantes, buses, taxis, y llenó escenarios tan grandes como el centro de convenciones. Miles de bolivianos y de personas del extranjero estaban en Sucre aprendiendo sobre mediación y conciliación. Nos habían dicho que no era posible ser sede de grandes eventos internacionales y gracias al Congreso Mundial de Mediación, Sucre ahora está en el listado mundial de ciudades donde se ha hecho, además quiero decirles, de la mejor manera. Hasta el día de hoy recibimos felicitaciones desde diversos ámbitos internacionales por el Congreso Mundial de Mediación. Se hizo en Bolonia, se hizo en Roma, se hizo en, bueno, se hizo en México, DF, se hizo en Querétaro, bueno, la lista es grande y en esa lista enorme está Sucre. Y el segundo proyecto grande, conjuntamente, por supuesto, con otros profesionales que llevamos adelante y que la vida me permitió estar presente y ser parte, fue el Bicentenario en cuanto a las actividades que se desarrollaron desde la gobernación, ¿no? Yo aplaudo el trabajo que han realizado la dirección del Bicentenario y yo aplaudo que hayamos sido parte como autoridad, como secretaria general de la gobernación en el Bicentenario. Ambas actividades trajeron una cantidad de beneficios para Sucre y pusieron nuevamente a Sucre en la palestra nacional, en el ojo. Fue portada en el Bicentenario, Sucre fue portada de todos los periódicos nacionales y en el Congreso Mundial de Mediación también. Entonces, don Fabio, tenemos experiencia, ya lo hemos probado, hemos hecho, y los planes para el turismo en Sucre son una de las grandes posibilidades que tenemos, ¿no? Perfecto. A ver, tocaremos algunos puntos que nos parecen Sí. también preocupantes como ciudad y que en el día a día estamos abordando permanentemente. Voy a tratar de ser puntual en la pregunta, porque en este tema me apasiono demasiado y a veces se me sale la vehemencia para poder protestar enérgicamente de una tremenda equivocación metida de pata y sobre todo de aquello que nunca más debe ser parte de una gobernación, parte de una alcaldía. La nueva gestión del municipio, alcaldesa o alcalde. No hay candidatas mujeres a la gobernación, ¿no? O el futuro candidato a la gobernación. Por favor, no hagan dibujo libre. No hagan, perdón, tal vez grafico mejor lo que les venga en gana. Tienen que consultar con entes profesionales como arquitectos, ingenieros, constructores, abogados. La terminal de buses es un capricho que hoy nos ha entrampado y de verdad no hay plata, no hay recursos económicos inmediatos como para poder solucionar el problema de la terminal y lamentablemente alguien me dice, don Fabio, usted es un pájaro de mal agüero, por no decirme otra cosa. Nos han entrampado y veo que por lo menos en los próximos 5 años vamos a tener un elefante blanco, la terminal de buses, que jamás debió haberse construido allá. No estoy hablando porque hay gente de mala leche, y perdón que hable con estos términos delante de una dama, pero todo el mundo me dice, yo estoy feliz, contento, hay una tremenda, linda infraestructura que cuesta más o menos 200 millones de bolivianos. Sería pues un bruto en no aceptar que es una edificación moderna, una infraestructura moderna, pero ¿cómo salimos a la terminal? No tiene conectividad vial alguna, no ¿Cómo tiene salimos? conexión. Algún irresponsable, una autoridad decía, vamos a salir pues por el SENAC. Sería criminal permitir que los buses salgan de la terminal rumbo a Potosí por
el barrio Serac. Sería criminal. Son callecitas muy angostas y Callejoncitos, muy sí. empinadas. Así es. ¿No? Sería criminal. Dos, salir a Cochabamba, Santa Cruz, alguien de cuello, como diría, alguien a voz en cuello decía, no hay problema por el barrio Japón, por la Avenida Las Américas, por la Emilio Mendizábal. Sería irresponsable que salgan las flotas vía a Cochabamba o Santa Cruz. No hay plata en lo inmediato para encarar. ¿Qué hará respecto a la terminal de buses siendo alcaldesa y gozando del apoyo de la gente? Don Fabio, como usted dice, hace un par de semanas me tocó, por un tema de limpieza que estábamos desarrollando como parte de la campaña en el cerro, subir, y al subir el cerro, es la primera vez que yo tengo una constatación tan visual de lo que usted dice. Yo le digo, si subimos el cerro, ¿no? Este que está aquí cerca en la Recoleta, subimos, usted a medio camino, dese la vuelta, va a ver el elefante blanco, que además es blanco, del cual usted habla, la terminal, como en una isla. Es exacta, si eso fuera mar, sería isla, pero esta es una isla perfecta rodeada de tierra, de arena, sin conexión alguna, sin planificación alguna. La actual autoridad deberá responder, porque hay mucho que se dice al respecto de por qué se hizo ahí, por qué se hizo en esa zona, ¿sí? Y además se tendrá también que responder por qué se paralizó, por qué no funcionó. Me contaban que cuando había ido casualmente Luis Ayllón para hacer una fiscalización a este proyecto y querían probar las gradas eléctricas, resulta que no había electricidad. ¿Se puede usted imaginar? La alcaldía había incumplido el acuerdo que tenía de proveer servicios básicos a la zona. Hace menos de una semana he tenido una reunión con dirigentes de la zona Azari, casualmente vecinos. Decían ellos, don Fabio, es un criadero de jucuchas, ¿no? De ratones, ¿no? Dice que además, o sea, esto yo no lo he constatado, me dicen los vecinos, que están poco a poco siendo desmantelada. Oh, mi llamado a los fiscalizadores que están todavía en la asamblea, etcétera, a ver en qué estado está esa terminal que nos ha costado, como usted muy bien decía, millones de millones. 200. Don Fabio. No sé si con quinciño o diezmo. Dios mío, que además es típico. Sin embargo, imagínese sido pensado sin hoy por hoy no hay conectividad, no hay conexión. La ruta que va a unir el barrio Japón con Cora Cora, que creen que es una ruta que podría salvar, sigue recién en trabajos en un primer tramo, lo que se llama el barrio Sancho, el Sancho, sigue, vayan, yo he estado en la que están los caminos, algunos en construcción y otros de la zona, unos que ya en esas zonas. Entonces, pues reitero, tendrán que responder. Lo cierto es, don Fabio, que ante el gasto de 200 millones, como usted señalaba, esto lo tomé cuando me enteré con una sorpresa grande, no podía creer. No creo que exista ninguna ciudad en Sucre que no tenga terminal, pues le quiero decir a la población que Sucre no tiene la terminal. La terminal que utilizamos ahí en la Austria Gutiérrez no es nuestra, es de un privado al que le pagamos alquiler. ¿Usted se imagina? La capital del Estado plurinacional no tiene terminal, utiliza una infraestructura privada de la cual paga alquiler. ¿Usted se imagina? ¿Qué dato más les tengo que dar para ver el abandono en el que estamos como municipio? El Alto tiene una terminal de lujo. Potosí, cerquita. Potosí, cerquita, pero Sucre no tiene, porque no es que tiene pequeña, no funciona, no tiene una infraestructura propia para la terminal de buses. Bueno, me quedo ahí, pero sí, sería eterno hablar de ese tema. Repito mi frase, nos han entrampado. Y no me diga, alguien me dijo quenchón, perdón la palabra, pájaro de mal agüero. Esa terminal no va a funcionar en los próximos 5 o 7 años. ¿Sabe por qué?
no hay salida para ir a Potosí. Hay un proyecto, entiendo, de diseño final presentado por los constructores, por los ingenieros, ¿no? Y eso cuesta cerca de los 80 millones. ¿Habrá plata para hacer una carretera desde la terminal hasta la Calancha? Dudo. Ahora, ahora la otra carretera, para ir a Cochabamba, sería iluso pensar llegar hasta la fábrica de cemento. Tiene que haber una carretera desde la terminal hasta lo que se llama el meadero de la fábrica de cemento, un poquito más allá. Solo así se va a poder dar funcionalidad a la terminal. Y plata, que es lo que menos hay en la gobernación, en la alcaldía. Bueno, pero tengo, y perdón que hable, y dirá usted qué inmodesto es don Fabio Porcel, la radio fue uno de los pocos medios, pero con fuerza, con energía, que se opuso. Es más, nos dedicaron palabras en un programa que se difundía por la misma radio, el por qué el Fabio defiende tanto a la Jastambo, porque debe tener su lotecito por allá. A ese extremo tan bajo llegó la gente para un poco minimizar el cuestionamiento que hicimos. Nos opusimos que haya terminal ahí y planteamos que la terminal junto a los vecinos de la Jastambo sea en la Jastambo. Otra hubiera sido la realidad, hubiéramos tenido ya una terminal que tenga avenida para ir a Cochabamba, Santa Cruz, para ir a Potosí. Hubiera querido hablar de la basura, del caos vehicular, de Francesa, en fin, de tantos otros temas, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Será en una próxima oportunidad. Nos quedaríamos horas hablando, don Fabio, de tantas. Mire, solo voy a ser breve. Usted hablaba del tema del financiamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos planificado una gestión muy innovadora en el tema del financiamiento. Por ejemplo, lamentablemente no se ha avanzado casi nada desde las instituciones, desde la alcaldía, concretamente en el tema de las alianzas público-privadas, que podrían ser la solución cuando usted dice no hay dinero para la construcción de tal carretera. La alianza público-privada le ha dado una terminal de lujo recientemente a Cochabamba. Nunca hemos visto la posibilidad de alianzas público-público. Creo que el hecho de que estemos siendo una candidatura a la alcaldía con Fátima Tardío y a la gobernación con Luis Ayllón de manera coordinada también es un espaldarazo fuerte a cualquier proyecto. Y finalmente, por supuesto, pues el tema de la cooperación internacional en otros ámbitos del desarrollo humano y social nunca han sido vistos, o sea, digamos, a profundidad. Son nuevas formas de captar recursos, de atraer financiamiento que deben ser vistas, porque si no, como usted dice, nos quedamos parados y encerrados. Tengo dos temas más. Veo el reloj y sí, creo estamos. que tenemos 10 minutos y chao. Se habla de corrupción en Sucre. Un alto jefe nacional de un partido político dijo que Sucre es el paraíso de los corruptos. Se habla oiga, y eso me da bronca, rabia, se habla con tanta naturalidad que ya no nos preocupa, que ya no mostramos sensibilidad para evitar eso. Hermano, tal obra ha costado tanto y tanto han pagado como diezmo, como quincillo. Ya nos parece normal, hombre. Y tan normal que ya no decimos nada. Quincillos, diezmos, licitaciones infladas, aquí al frente, al otro lado, en la administración pública. No creo que haya algún ejecutivo de una institución pública que diga de frente, mirando a los ojos de la población, que no hay corrupción. Hay una soberana corrupción. Pero Sucre permite, la justicia no dice absolutamente nada. ¿Habrán diezmos, quincillos en su gestión municipal siendo alcaldesa, señora Fátima Tardío? No solo le voy a responder diciendo que no va a haber. El gobierno abierto que queremos implementar va a impedir que estas viejas prácticas de gestión, de mala gestión administrativa en las instituciones públicas continúen. No va a haber manera, porque todo el proceso de licitación va a ser abierto y público, y cualquier ciudadano va a poder ver desde su celular y hacer un seguimiento de cómo está llevándose a cabo tal licitación, tal contratación pública, cuáles fueron las empresas, quiénes son estas empresas, quiénes son los dueños de estas empresas, a quiénes responden, cómo está el proceso, cómo está la apertura de sobres y en fin. Así funcionan los gobiernos abiertos. Por lo tanto, no va a estar en manos de un funcionario, de una funcionaria, ni de la alcaldesa. Va a ser abierta a la población y no es un sueño, no es un sueño. Ha habido, le
reitero, municipios enteros como el de Montevideo, en el Uruguay, que ha implementado, por eso mismo es uno de los países, a diferencia del nuestro, con casi cero niveles de corrupción. Y usted toca algo que yo tristemente tengo que reconocer. Se ha normalizado la corrupción en nuestro país, como se ha normalizado la vieja forma de hacer política, como se ha normalizado la guerra sucia, se ha normalizado la corrupción. Sí, se tienen que dar, o sea, la gente ha normalizado, los empresarios, yo me imagino que sienten una molestia terrible, ¿no? Aquellas empresas que tienen que dar el 10% o el 15%, porque como decían antes mis abuelos, del mismo cuero salen las correas, entonces les restan este porcentaje de la obra y por eso tenemos obras, le quitan calidad y vean, señores ciudadanos, las condiciones en las que están las obras. Nos han llamado y nos han dicho, venga, esta obra va a ver cómo no ha durado nada, vea cómo se está rajando, vea cómo este cuello de botella que sale de Tintamayo, vea, usted dígame si eso se puede llamar obra, cómo se ha hundido, vea la situación en la que están las obras que ha hecho, vea los elefantes blancos, estos mercados en La Esperanza, en otros lugares, elefantes blancos, nuevamente criaderos de animalitos, de ratones, ¿no? Sin ningún funcionamiento alguno. Bueno, la terminal que usted ha detallado, vea lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué como ciudadanos normalizamos? ¿Acaso no es nuestro dinero? ¿Acaso no nos duele a nosotros? ¿Acaso este subdesarrollo en el que vivimos no afecta a nuestra vida cotidiana, la vida de nuestras guaguas? ¿Qué futuro queremos para nuestras guaguas, don Fabio? El municipio se está muriendo y con él nosotros. ¿Cuánta migración hay? Entonces, don Fabio, el 22 de marzo, la población de Sucre, que se ha dado cuenta de esta atroz, porque no quiero ser exagerada, pero de esta atroz situación, tiene la gran posibilidad de cambiar esta situación. No habrá corrupción. Porque sabe ninguna, don Fabio. Ese es mi compromiso con la población. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Una obra cuesta 100 millones. Le aumentan 20 millones para el quinciño, para el veintiño. Ya me estoy inventando. En vez de que cueste 100 millones, le aumentan 20 millones más. Se adjudica a alguien, tienes que pagar el quinciño, no te preocupes porque dentro de los 120 millones sí está consignado el quinciño. A ese extremo hemos llegado. Lamentablemente se ha llegado con licitaciones infladas que ya incluyen el diezmo y les dicen, no te preocupes, en los 20 millones sí está el quinciño, está el diezmo, o sea que pagar nomás no te va a afectar absolutamente nada. Y ahora la pregunta es, ¿dónde ha ido? Y sabemos, por supuesto, es una pregunta retórica, ¿dónde ha ido todo ese dinero de tantos años de diezmo, de quinciño, Pero don Fabio, cuando yo llegué a la gobernación, y no me van a dejar mentir, ¿no? Ahí está mi personal, la primera reunión que yo tuve con mi personal, los senté en una mesa ahí en la Madonna y les dije, primera situación, me llamo Fátima Tardío, quiero decir, la primera cosa que voy a decir, nadie va a pagar un peso de su sueldo a nadie. Se quedaron así boquiabiertos y se acercó, nunca me voy a olvidar, el jefe de transporte y me dijo, jefa, primera vez en la vida que escuchamos esto. Otro funcionario se acercó y me dijo, doctora, mire, usted está hablando de obras, yo le hablo de algo tan humano como el empleo y el sueldito que gana cada funcionario. No sacan el 10%, el 15% del sueldo. Sí. Del sueldo, don Fabio, a un obrero, a un chofer que gana 2.000, que gana 3.000. Lamentablemente fue una costumbre. Pero se puede imaginar. ¿Cómo permite la población? ¿Cómo permite? ¿O estoy mintiendo? Es tan natural para el partido, para el alcalde, para el gobernador, para sabrá quién, los bolsillos de quién. El 10% de su sueldo. 10%. Son tan descarados, don Fabio, que van y les retienen a veces en planilla, o sea, cuando se les está dando, cuando se les paga en efectivo y no es por cuenta, les retienen. Pero es que yo me acuerdo y por eso esa gente, mire, yo salí, fue tan poco tiempo en la gobernación, pero hasta el día de hoy me saluda en la calle, me habla con afecto, me habla con cariño y me dice, doctora, usted llegó y lo primero que nos dijo al sentar, aquí nadie paga un peso de su sueldo. Es una práctica lamentablemente ya como las prácticas común. Horrorosas de la política de las que estamos hablando, estimado don Fabio. Es una práctica común. Para César, usted hace guerra sucia, usted contrata guerreros digitales para tumbar
al que se está posesionando, al que puede ser una sombra en su propósito de ser alcaldesa, usted tiene que ser los digitales, usted paga páginas, usted está en la guerra sucia o usted es víctima de la guerra sucia. Bueno, sobre lo que les voy a decir lo sabe toda la población, porque no hay lugar en Sucre donde la gente se acerque y me dé, como decirle, la fortaleza necesaria. Hemos sido víctimas de un nivel de guerra sucia atroz, mayúsculo, pero me decía uno de sus colegas, un respetable, también periodista, comunicador como usted, que me decía, pero sentíte tranquila, yo sé que el golpe y los golpes son fuertes a todo nivel, pero sentíte tranquila porque se golpea al primero, se quiere polarizar al primero y tú eres la primera, entonces se quiere, por eso los golpes de todo tipo. Don Fabio, han dicho iniquidad y media, que tengo departamentos millonarios en la ciudad de La Paz, mi folio de derechos reales, que no tengo ni un bien inmueble en la ciudad de La Paz, han dicho que no era docente, aquí está mi certificado desde qué año soy docente, han dicho que tengo cuentas pendientes con la universidad, aquí don Fabio, para que usted verifique, tengo todos los certificados de la universidad que dicen que no tengo ninguna cuenta pendiente, han dicho que tengo denuncias penales, aquí están los rehabs y todos los informes que se saca del sistema nacional de que no tengo ninguna cuenta pendiente, mi certificado de la Contraloría. Don Fabio, han dicho todas las iniquidades posibles, habidas y por haber, incluso han sido tan poco honorables que han atacado mi condición de mujer, mi condición de madre. Eso es ser poco honorable, eso es ser cobarde. Y le quiero decir una cosa, yo no le voy a prestar oídos a esto, aquí son los documentos los que hablan, ¿no? Y están a vista de toda la población, lo pueden requerir cuando ustedes gusten. Yo de todas maneras, si usted gusta o quien guste, le puedo hacer llegar un ejemplar, los he traído en original. Pero, don Fabio, lo importante es dejar atrás esa forma de hacer política. Hemos normalizado la idea de que en la guerra y en la política todo se vale y no es así. Para esta candidata a la alcaldía que tienen enfrente, no todo se vale en política, no podemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, mentir, injuriar, calumniar y difamar para ganar. Y esto es aún más complejo. La población, esto es un ataque a la población porque quieren desinformar, quieren tener votantes que impulsados, empujados por la desinformación, la mentira y la injuria los favorezcan en el voto. Y eso es tristísimo. Ha habido casos en Bolivia y en el mundo donde los votantes han caído en este juego y han elegido a la peor desgracia para su pueblo. Entonces, yo estoy segura que la población este 22 de marzo va a saber elegir a la persona más honesta, más honorable y que sobre todo tenga las mejores propuestas y el plan, que no tenga, como le digo, una fuerte mochila detrás que le pese al momento de dar la cara a su pueblo. La mía está limpia y al igual que mi vida, mi vocación de servicio, toda mi trayectoria y poco o nada, no vamos a darle mayor importancia ni vamos a servir de palestra ni de fama de 5 minutos a aquellos que quieran colgarse del lugar y el posicionamiento en el que estamos. Le quedo muy agradecido por la gentileza que ha tenido de llegar hasta la radio, de poder compartir, fundamentalmente hablar de propuestas, hemos anotado, hemos apuntado los pilares que van a sustentar su programa de gobierno, si acaso logra convencer y cautivar a la población para llegar al municipio. Que sea hasta una próxima oportunidad, doctora Fátima Tardío. Tenemos mucho que hablar, hemos hablado de algunos de los pilares, algo del financiamiento, pero tenemos ideas muy innovadoras. Hemos podido ver en nuestra experiencia ciudades que han pasado a ser ciudades totalmente inhumanas, a ser ciudades humanas, ciudades desordenadas, a ser unas ciudades ejemplo a nivel nacional e internacional, así que estamos trabajando en ello. Y sobre todo, don Fabio, es de ver, yo tengo dos cosas que hacer. Primero, aplaudir a los medios de comunicación tradicionales, como el suyo, con tanta trayectoria, que dan la cara al momento de dar la información fidedigna, objetiva. A esos medios hay que apoyar desde todos los ámbitos y esos medios hay que escuchar, no a páginas falsas ni a videos que se esconden en el anonimato, que lo único que quieren es destrozar la democracia, falsear la verdad para conseguir votos que finalmente realmente se traducen en
en votantes poco informados o sin autonomía. Pues la democracia está en riesgo cuando se escucha a estos, yo le he dicho y repito, sicarios de la información. Yo aplaudo a los medios tradicionales, a Radio Global, que nos da siempre la posibilidad de frente, con Perfecto. usted también de frente, para hablar a la población. Muy bien, un abrazo y hasta siempre. Hasta luego, don Fabio, que esté muy bien. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, y vuelvo a reiterar, si la gracia de Dios nos permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes.